se ponga de pie, hermanos, si encontró. Mateo 13, 24. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos dice en Mateo 13, 24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Sigamos más adelante al 36. Mateo 13, 36. Entonces, despedida la gente, ahí Cristo enseña acerca de la parábola de la cizaña. Entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Tome su asiento y cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias una vez más, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu bondad. Aquí estamos, aquí está, Señor, parte de tu pueblo, aquí estamos nosotros. Te ruego, Padre, que hables tú, que digas tú, Señor, que enseñes tú. Padre, yo me dispongo, Señor, para que tú, Santo Espíritu de Dios, hables, Señor, a través de mi persona. Oh, mi Dios amado, con toda humildad, con toda sinceridad, te ruego, Señor, que pongas de nuevo, Padre, que tú hables, Padre, al alma, al corazón, a la vida, que haya salvación, Señor, en esta casa, que haya libertad, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo ruego y te doy las gracias, mi Dios amado. Gracias, poderoso Dios, en ti confiamos. Glorifícate una vez más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, iglesia. Gloria a Dios. Denme pasando, por favor, un papelito de gente. Por favor. De las manos. Sí. Bien, mis hermanos, fíjense que hemos venido hablando acerca de... Abra nomás esa puertita, por favor. Está haciendo por usted calor. Hemos venido hablando acerca de las parábolas del reino de los cielos. Las parábolas del reino de los cielos. Y fíjense que ya hablamos, hay 7 parábolas. Gracias. Hay 7 parábolas que Cristo habló, que Cristo enseñó, ¿verdad? Acerca del reino de los cielos. De cómo nosotros vamos, ¿verdad? La obra del Padre y cómo nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Y hoy día, hermano, hermano, cosas que enseñarle de parte del Señor. Y acuérdense que veníamos hablando de la parábola del sembrador, por ejemplo. La parábola del sembrador es muy importante para la vida del cristiano.
El que cayó junto al camino, ¿cuál es? Acuérdese, acuérdese. ¿Cuál es el que cayó junto al camino? El que acepta, diga conmigo, el que acepta. Perdón, el que entiende. Diga conmigo, el que entiende, pero no acepta. Entonces, fíjese que aquí hay dos parábolas, ¿no? Vamos haciendo una comparación. El sembrador, y les dieron un papelito, ¿verdad? Para que usted vaya apuntando. Y aquí está el trigo y la cizaña. Fíjese. Entonces, acá en el sembrador, el primero es el que entiende la palabra, pero no la acepta. Y deja de buscar a Dios porque no la acepta. Entonces aquí hay algo que yo debo entender. Escúcheme, y esto es algo que el Señor me enseñó hoy en la mañana, que yo jamás lo había visto, así que prepárese para recibir esto. ¿Qué es lo que le salva al hombre? Escúcheme primero la pregunta completa. Escúcheme. ¿Qué es lo que salva al hombre? Presta atención. Le voy a poner en dibujito. Quiero hacerlo más entendible, hermano. Yo quiero que usted me diga, ¿qué es lo que le salva al hombre? ¿El sacrificio de Cristo en el madero o la palabra de Cristo? ¿Qué es lo que le salva al hombre? ¿Seguro? ¿Qué salva al hombre? El sacrificio de Cristo. ¿Qué le salva al hombre? Las dos, para no pelearse con nadie, ¿verdad? Las dos. Entonces la palabra sería. Amén. ¿Qué salva al hombre? ¿Qué nos han enseñado? Amén, la palabra. ¿Qué nos han enseñado que salva? ¿Esto o esto? Esto es lo que nos han enseñado que salva. Pero ¿sabe qué? Isaías dice, no dice eso. Isaías dice que por sus llagas fuimos sanados. Y por sus llagas fuimos librados. Diga conmigo, librados. Escuche, el sacrificio no salva. Escúcheme bien lo que le voy a decir. El sacrificio no salva. Porque Cristo dijo, yo vine a buscar las ovejas perdidas de mi Padre. Y cuando Cristo encuentra las ovejas perdidas del Padre, entonces Cristo les empieza a instruir. Diga conmigo, instruir. Pero no todos querían ser instruidos por Cristo, ¿sí o no? No todos querían ser instruidos por el Señor. ¿Amén o no amén? No a todos hermano, no todos recibieron ese sacrificio. Pero cuando Cristo, hermano, les dice, ven y sígueme. Cuando Cristo les dice, ven y camina conmigo. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Quieren saber dónde yo moro? Les dicen los discípulos de Juan, vengan y miren dónde yo moro. Entonces, aquí hay algo importante, porque estos entienden la palabra, pero no la aceptan. Y la iglesia está llena de gente que entiende, pero no acepta la palabra. La iglesia está llena de gente que entiende la palabra, la prédica, pero no la acepta. No la abraza, no la interioriza en su vida. Porque aquí hay alguien que salió a sembrar. ¿Quién es el que siembra? El sembrador. ¿Quién es el sembrador? Los pastores. En el 31, ahí está, el Hijo del Hombre. En el 13:31, el Hijo del Hombre, o sea, Cristo. Cristo salió a sembrar. Y Cristo empieza a sembrar la palabra. Pero esta palabra que se empieza a sembrar, que es esto de acá,
tiene que dar fruto, tiene que ser sembrada. Entonces el problema está, escúcheme, en que el cristiano dice, yo creo en Cristo, pero ¿en qué crees? ¿En esto o en esto? Y todos los cristianos creen en esto. Pero acá está el problema. ¿Por qué cree que muchos se apartaron de Cristo y se fueron? ¿Por qué cree que el joven rico se acercó donde el Señor y después se fue triste? Porque no quería dejar su riqueza. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe? Solo me queda, ¿qué dice? La corona de vida. Si tú le preguntas a un cristiano, ¿crees en Cristo? ¿Qué le va a decir? Sí, yo creo en Cristo, creo en el sacrificio. Pero ¿sabe qué es lo que salva? Lo que salva es la palabra de Cristo. Porque el sembrador salió a sembrar, y la semilla que salió a sembrar es la palabra. Y es esa palabra la que tiene que ser sembrada. Entonces es ahí cuando hay salvación. ¿O no dijo eso el Señor cuando se levantó, cómo era, el que bajó del árbol? Zaqueo. Señor, dijo, voy a vender lo que tengo y dárselo a los pobres. La mitad de lo que tengo. Y si en algo he robado a alguien, ¿qué dijo? Le voy a devolver 4 veces. No se duerma. Ya vino durmiendo en la casa. 4 veces voy a devolver. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Acá adelante hay 2 hijitos. ¿Qué dijo Cristo? A ver, présteme atención. ¿Qué dijo Cristo? La salvación ha llegado a esta casa. Y escúcheme, ¿ya Cristo había muerto? ¿Cómo es eso? Cristo todavía no moría, pero ya este hombre era salvo. Entonces, ¿qué nos salva? Hermano, hoy en la mañana cuando el Señor me mostró esto era hermoso, hermano. Mi corazón se alegró en gran manera, porque el sacrificio es para sanar y para liberar, porque el mundo estaba bajo el poder del enemigo. Y dice el apóstol Pablo que llevó cautivo la cautividad, llevó cautivo principados, potestades, gobernadores, huestes, los exhibió públicamente, le quitó la autoridad al diablo que tenía sobre el mundo. Antes de Cristo nadie podía salvarse, absolutamente nadie, porque nadie era libre, porque la ley de Dios estaba escrita en una piedra, en un papel, pero no estaba escrita en el corazón del hombre. Entonces, cuando Cristo, hermano, vence, Cristo le quita la autoridad. Cuando Cristo muere, va, hermano, allá a las profundidades. Por 3 horas dice que la tierra se llenó de tinieblas. Y en ese momento que la tierra se llena de tinieblas es porque los demonios salieron, hermano, a celebrar que habían matado al Hijo de Dios. Que ahora sí, Satanás y todos los demonios salieron a celebrar que habían tenido la victoria sobre el Hijo de Dios. Y que ahora sí nadie les iba a detener. Porque el propósito de Satanás era tomar el trono de Cristo. Entonces salen a celebrar, hermano, y Cristo fue al infierno. Cristo fue y se estaba derritiendo ahí. Como la cera, dice la palabra. Cuando de pronto, hermano, se empieza a levantar nuevamente. Y ahí es que toma cautivo, hermano, a todo el poder de las tinieblas. Y vence sobre la muerte. Y por eso dice, ¿dónde está, oh muerte? Tú, aguijón, ha sido vencida la muerte. Ha sido derrotada la muerte. Dice amén. Entonces cuando Cristo, hermano, vence en este madero, es para quitarle la autoridad que el diablo
tenía sobre este mundo que Adán le había dado cuando le obedeció, porque esa autoridad le fue dada a Adán. Y cuando Adán obedece a la serpiente, Adán le entrega la autoridad a la serpiente. Adán se mete bajo la cobertura de la serpiente. Diga conmigo, ¿a quién tú obedeces? Ese es quien te gobierna. Entonces, hermano, Cristo viene y le quita esa autoridad a Satanás. Por eso es que por el primer Adán entró la muerte, y por el postrer Adán, el último Adán, que es Cristo, entra ¿qué? La vida eterna. ¿Por qué? Porque antes de Cristo todos morían. Después de Cristo hay vida en abundancia. Obviamente todos morían, pero iban a juicio. No había salvación todavía. Entonces, hermano Zaqueo dice: Señor, voy a vender la mitad de lo que tengo y se lo voy a dar a los pobres. Y si a alguien ha robado, le voy a devolver 4 veces. Y Cristo dice: la salvación ha llegado a esta casa. Y yo le digo, ¿cómo es que ya fue salvo si ni siquiera Cristo había muerto todavía? O sea que esto, el madero, no vino a salvar. Lo que salva es esto, es la palabra, es el evangelio de Cristo. El que rechaza el evangelio, rechaza, ¿qué está rechazando? La salvación. El que rechaza el evangelio está rechazando a Cristo. El que rechaza el evangelio está rechazando la vida eterna con Cristo. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Pero Cristo trajo la vida, Cristo trajo la palabra. Y Juan 1 dice que el verbo de Dios estaba con Dios y era Dios y se hizo carne. El verbo se hizo carne. Diga conmigo, Cristo no solo trajo palabra. Diga conmigo, Cristo es la palabra. Por eso es que el cristiano tiene que abrazar la enseñanza de Cristo. Por eso es que el cristiano tiene que amar la enseñanza de Cristo. Por eso es que el cristiano tiene que vivir como Cristo vivió. ¿Sí me escuchó? Cristo tiene que vivir en ti y en mí. Dígale al que está al lado suyo: tú tienes que reflejar a Cristo. Dígale, tú tienes que reflejar a Cristo. Tú tienes que reflejar la palabra, dígale. Escúchenme. A todos nos han enseñado que lo que vino a salvar es la cruz. Pero la cruz no salva. La cruz sana. Cristo, pero mejor dicho, ni siquiera la cruz, es Cristo en ese madero para sanarnos, para librarnos. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A todo el mundo? A todos aquellos que creen. A los que creen, pero ¿creen en qué? En su palabra. A estos, porque el madero se hace efectivo solo en los que han creído. ¿O no dice el apóstol Pablo que para el mundo esto qué es? ¿Qué es esto? Locura. Para el mundo es locura el evangelio de Cristo. Por eso es que tenemos mucha gente dentro de las iglesias que creen, pero no creen en el evangelio, sino creen en el sacrificio de Cristo. ¿Y por eso son salvos? No son salvos por eso. No son salvos por creer en que Cristo murió en la cruz. Porque sabe que hay alguien que sí cree también que Cristo murió en la cruz. Y que sabe que Cristo murió en la cruz. ¿Y sabe quién? Satanás. Los demonios. Ellos también miraron
a Cristo en ese madero. ¿Y por eso también son salvos? No, sino que han de ser condenados porque despreciaron al Rey, despreciaron a Dios, se rebelaron contra el Señor. Entonces, cuando la Biblia habla, para todos los que llegan, decir, bienvenidos, Mateo 13, cuando la Biblia dice, Cristo empieza a enseñar, el reino de los cielos es semejante a estos. ¿Por qué Cristo te empieza a enseñarte eso? Para que tú entiendas, para que tú sepas cómo se llega, cómo se entra al reino de los cielos, cómo se obtiene la vida eterna. Ahí está el punto. Entonces la parábola del sembrador habla de alguien o de muchos, Mateo 13, que oyeron la palabra y entienden la palabra, pero no la aceptan, no la abrazan, no la hacen parte de su vida. Porque dicen, no, yo soy católico. ¿Qué tiene que ver? Alguien me decía, yo soy católico. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que seas católico? No, es que mi religión es diferente. ¿Y qué tiene que ver tu religión? Dame tu Biblia, le dije, dame tu Biblia. Mira lo que dice la palabra. ¿Ahora crees o no crees? No, es que yo soy católico, entonces no crees. ¿Y de qué te sirve decir yo creo que Cristo murió en un madero? ¿De qué te sirve? Si no has creído a su palabra. ¿De qué me sirve a mí decir yo creo, Señor, que tú moriste por mí? Y cuando el Señor envía su palabra no la abrazas, no la aceptas. ¿Sabe que hay cristianos que se pelean con la palabra de Dios? Y todos nosotros hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por ahí. Escuche, todos hemos pasado por ahí. Yo también cuando recién empecé, hermano, yo también me peleaba con algunas cosas. Yo también decía, pero ¿por qué esto así? ¿Por qué lo de acá sí? ¿Por qué lo de acá no? ¿Por qué esto no? Si esto es tan bonito, ay, si esto no le hace daño a nadie, ¿por qué? Y vamos peleando nosotros con la palabra. Pero no podemos pasar peleando con la palabra toda nuestra vida. Tiene que llegar un punto en el que tenemos que entender. Si usted está viviendo, hermano, si usted no se ha casado, si usted está viviendo todavía sin casarse, y usted, hermano, sabe lo que dice el Evangelio, que ninguno que viva así entrará al reino de los cielos. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué te está dando? Te está dando su palabra. Su palabra. ¿Qué haces tú cuando escuchas su palabra? O la obedeces, o la crees, o no la crees. Pero tú puedes decir, yo creo en la cruz, yo creo que Cristo murió por mis pecados, y por eso eres salvo. No, no hay salvación. Porque tú puedes decir, yo creo en la cruz, pero no te casas, sigues viviendo en fornicación, porque ese es el nombre bíblico. Pero la palabra dice que ningún fornicario entrará al reino de los cielos. Entonces tú me dices que crees en el sacrificio de Cristo, pero no crees en el Evangelio de Cristo, entonces no has creído en nada. Es ahí donde, hermano, se marca la diferencia entre el salvo y el no salvo. Por eso es que Colosenses 5 dice, aquellos que se acostumbran, aquellos que toman un estilo de vida y no se arrepienten y no obedecen al Señor ni a su palabra, ya se acostumbran y pasan los años y siguen así. Y pasan los años y siguen igual. Y ya pasan 5 años y nada que ver. Y ya pasan 10 años y todavía igual. ¿A qué has creído? Te pregunto yo. ¿A qué has creído? No, yo creo, yo soy cristiano. Pero ¿a qué has creído? Entonces Zaqueo dijo, Señor, hasta el día de hoy fui un saqueador. Porque saqueo significa el que roba, el que coge lo que no es suyo.
Y cuando Cristo estuvo en su mesa, Zaqueo se puso de pie, dijo: Señor, permíteme un momento la palabra. Se puso de pie solito y dijo: Señor, hasta el día de hoy soy un ladrón, porque soy un ladrón, dijo. He robado, le he quitado a la gente lo que era de ellos. Pero ¿sabes qué voy a hacer, Señor? La mitad de lo que tengo lo voy a dar a los pobres. Y voy a ir de casa en casa y viendo si a alguien le he robado, le voy a devolver 4 veces. Hasta el día de hoy fui un saqueador. Ya no soy más un saqueador. Y Jesús dijo: la salvación ha llegado a esta casa. Y le dijo algo más: porque Él es también hijo de ¿qué? A ver, Él también es hijo de ¿qué? De Abraham. De Abraham. Acuérdense de los lugares de espera. ¿Quiénes van al seno de Abraham? Los hijos de Abraham. ¿Y quiénes van cuando se arrepienten en el último momento de su vida? ¿A dónde van? Al paraíso. Son 2 lugares de espera muy diferentes. Y cuando él se arrepintió y dijo: Señor, esto voy a hacer, entonces le dijo: tú también eres hijo de Abraham. ¿Sí se da cuenta, hermano? Entonces yo no puedo vivir mi vida de cristiano despreciando a Cristo. Cuando yo desprecio su palabra, yo lo desprecio a Él. Porque Él es la palabra. Él es el verbo de Dios. Él es el verbo de Dios. Si yo desprecio su palabra, entonces lo desprecio a Él. Y si he despreciado a Cristo, ¿cómo seré salvo entonces? ¿Cómo voy a ser salvo? Y pueden haber muchas excusas. ¿Sabe qué pudo haber dicho Zaqueo? Señor, déjame hasta fin de año nomás porque tengo que pagar unas deudas. Ya, Señor, fin de año, ahí sí me pongo a cuentas contigo. ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Señor, voy a devolver 4 tantos lo que he robado, pero dame, Señor, solo hasta fin de año porque tengo que pagar un crédito que saqué. Y ahí sí voy y doy 4 veces a los que he robado, Señor. Dame tiempito, Señor, 1 o 2 añitos más y ya. ¿Qué dijo Zaqueo? Hoy. Por eso Hebreos dice: mientras se diga hoy, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, cuando el pueblo de Israel provocó a Dios en el desierto. Se hicieron un becerro de oro y le adoraron y dijeron: Él es nuestro Dios, y se olvidaron de Dios. Es que es eso. Entonces yo te quiero preguntar a ti, ¿a qué tú has creído? ¿A qué has creído? ¿Has creído en el sacrificio de Cristo? ¿Has creído tú en el sacrificio de Cristo, varón? Amén. Pero te hace falta todos los días de tu vida, a ti y a mí, creer en su palabra, porque ahí hay salvación. Entonces el sembrador sale y siembra, empieza a sembrar, y su palabra es la semilla, la buena semilla, y se encuentra con una tierra que no acepta su palabra. Entonces, ¿qué pasa con los que no aceptan? Vienen, dicen los demonios, y roban la palabra, se la llevan antes que se salve, antes que crea y se salve, porque han endurecido sus corazones. Entonces los demonios vienen y se llevan esa palabra, lo poquito que había, se lo llevan y se van. Esos son los que cayeron junto al camino, dice el Señor. Los que cayeron entre piedras, ¿cuáles son? Diga conmigo: los que todavía extrañan su pasado. Esos son los que cayeron entre piedras, esos son los segundos. Los que extrañan su pasado.
Y cuando llega, dice, la aflicción por causa de la palabra y la persecución por causa de la palabra, no resisten. Se vuelven atrás. Porque todavía atesoran lo que eran antes. Ay, como yo era antes, cuando salía con mis amigos. ¿Ha visto como la película de Shrek? ¿Sí ha visto? Ay, dice, como así igualito, ¿no? ¿Cómo era antes yo cuando salía con mis amigos y hacía esto, hacía el otro? Y ahora solo cambiando pañales nada más. Y ahora solo en la casa, lavando los platos, ayudando con los niños y haciendo. Y después tropiezan por eso. Porque no tienen, dice, profundidad en su raíz. Y rápidamente déjenme decir, diga conmigo, la planta que no tiene raíz, no da fruto. Fíjense, el que cayó entre piedras no tuvo raíz. Todavía añora su pasado y eso no le deja añorar las cosas de Dios. No le deja desear más de Dios. Pero cuando un cristiano deja de añorar su pasado, ese cristiano empieza a desear las cosas de Dios. Y ahí sí empieza a buscar. Que va a haber ayuno, ahí estoy. Que va a haber oración, ahí estoy. Que al culto los miércoles, bueno, no puedo, el próximo, ahí estoy. Pero bueno, voy a hacer todo lo posible. Que hay esto, voy a ir. Que hay lo de acá, voy a ir, hermano. Pero hay cristianos que le viven poniendo pretexto a todo, absolutamente a todo lo que se llama Dios. Pero cuando se trata de ir a una fiesta, hermano, le invitan a un cumpleaños, llueve, truene, relampaguee. ¿Por qué dice? No puedo quedar mal. ¿Sí o no? No puedo quedar mal, me están invitando, va a haber comida. Va a haber comida. Tengo que ir y voy llevando regalos, es más. Obviamente hay que llevar regalito, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero para esto que es comida espiritual, que es para vida eterna, porque Cristo dijo, mis palabras son vida, son espíritu y son vida. Para eso sí le ponemos pero es que va a jugar la selección, pero es que va a jugar el Barcelona. Padre, el Señor reprende, hermano. No a ese equipo, sino a los que dejan de buscar las cosas de Dios por ir a ver esas cosas. Le vivimos poniendo peros a Dios. No anhelamos más del Señor, no deseamos más de Él. Diga conmigo, el que todavía, dígalo acá también, el que todavía extraña su pasado, va a volver a ese pasado. Eso es así. Si yo llego a aborrecer mi pasado sin Cristo, yo no voy a volver a ese. Porque, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Para mí, todos mis logros y mis alcances son, ¿qué dijo? Son basura, no son nada comparado a lo que ahora tengo en Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es así, hermano. Una vez más te pregunto, ¿a qué has creído tú? Y yo sé que, mire, tal vez alguien, mientras yo estoy hablando, cierra sus oídos y no quiere escuchar. Y no es ni usted, ni usted, ni usted, ni usted, ni usted. Pero yo sé que alguien cierra sus oídos y no quiere escuchar. Y empiezan, mientras yo estoy diciendo esto, empiezan a pensar en otras cosas, a ver quién me ha escrito, a ver, ay, el WhatsApp, a ver si alguien me está escribiendo. Se cumple la palabra. Que aunque oyen, no escuchan. Y aunque ven, no miran. Pero que no se cumple en usted, hermano. Que no se cumple en usted. Preste atención. Y peor, hermano, no se vaya a dormir. Los terceros, ¿cuáles son? Los terceros. Diga conmigo, el que cayó entre espinos. Diga conmigo, los que todavía tienen otros planes. Y Cristo, diga, y Cristo no está ahí. Porque ¿cuáles eran los planes de esos? Querían ser
ricos, querían ser millonarios y se iban tras ¿qué? Las vanidades de este mundo. Y hay muchos cristianos que tienen muchos planes en su vida, y en esos planes Cristo no está. Es que me quiero ir por allá, me quiero ir por acá, quiero ir a hacer esto, quiero hacerlo de acá, quiero hacerlo de allá, quiero hacerlo de acá, quiero esto, quiero el otro. Cristo le dijo a un hombre: ven y sígueme. ¿Y qué le dijo? Primero déjame enterrar a mis padres. ¿Qué le estaba diciendo? Primero déjame hacer mis planes, lo que yo he planeado, y después sí te sigo. ¿Y qué le dijo Cristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. Pero cuando llamó, por ejemplo, a Mateo, que estaba cobrando los impuestos, ¿qué hizo Mateo? Dejándolo todo, siguió a Cristo, dejándolo todo. Dígale al que está al lado suyo: dejándolo todo. Escucha bien, dígale, escucha bien. Dejándolo todo. No hay otra manera de seguir a Cristo. ¿Vas a dejar de trabajar? No, vas a seguir trabajando. Pero ya no es lo que tú quieres, sino lo que el Señor quiere en tu vida. Es eso. Alguien me decía ayer, permítame que le comparte esto. Alguien me decía: no sé dónde ir, no sé qué hacer, no sé qué dirección tomar. Y yo le decía: cuando tú no conoces el camino, debes poner tu mirada en el que va delante de ti, que sí conoce el camino. ¿Y qué es lo que tienes que hacer tú? Solo seguir, caminar. ¿Sí se da cuenta? Cuando tú vas de viaje a un lugar que no conoces y alguien te dice: yo te llevo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que seguir nada más. Es eso. Los ministros son guías de la iglesia, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Y Cristo es guía de los ministros, y a la vez Cristo es guía de todos. Pero los ministros son la guía visible, porque la gente dice: yo sigo a Cristo, pero Cristo es una guía invisible para nosotros. Por eso el Señor constituyó ministros, guías visibles que tú puedes ver y seguir. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, dijo: imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Amén. Eso es así, hermano. Por eso tú estás en la iglesia, porque si no, cada quien vive su vida de cristiano como quiera, como le plazca, hermano, y no ha pasado nada. Ahora usted va a entender lo importante que es tener una iglesia, y lo importante es que tener un ministro con temor de Dios. Lo importante que es. Esos son los terceros, estos tienen otros planes. Y cuarto, este dio buen. ¿Por qué dio fruto este? Porque creyó. No solo creyó a Cristo en el madero que murió, sino creyó a su palabra. Cuando el Evangelio llega a ti, a tu vida, y tú lo crees, escúchame, cuando el Evangelio, ¿cómo te llamas tú? Omar. Cuando el Evangelio llega a tu vida y tú lo escuchas y tú lo crees y lo abrazas en tu vida, entonces tú empiezas, hermano, a vivir en la salvación de Dios. Y ahí es donde se hace efectivo ese madero que nos libra del poder del diablo y que también nos limpia y nos sana de todo lo malo, de toda maldad, de todo pasado. Nos libra del poder del diablo. Es ahí cuando se hace efectiva el madero en la vida del cristiano. Y usted se va a dar cuenta que la iglesia está llena de gente que, aunque creen en que Cristo murió, no creen en el Evangelio de Cristo. O creen solo en esto porque esto me conviene, y en esto de acá
en esto no, porque esto no me conviene, no me gusta. No me gusta. Hay cristianos que solo por decirle que ya no escuchan música cristiana ya no van a la iglesia, ¿no? ¿Pasa o no pasa? Y déjame decirle que yo creo que nos ha pasado a todos. A todos. No vamos a mentir, hermano. A todos. Pero tiene que llegar un punto en tu vida en el que tienes que obedecer sin que nadie te esté obligando. Tiene que llegar un punto en tu vida en el que tienes que abrazar la palabra sin que nadie te esté exigiendo, sin que nadie te esté reclamando que obedezcas. Tú solito como Zaqueo, Señor, esto voy a hacer. Aleluya, la salvación ha llegado porque has creído en el Evangelio de Cristo. Entonces, ahora fíjese, siembra el hijo, aquí el trigo y la cizaña. Fíjese, y aquí hay cosas hermosas aquí también. Porque ¿quién siembra acá? ¿Quién siembra? Cristo también. Cristo también siembra. Pero no solo Cristo. No solo Cristo, ¿quién más siembra? Satanás. Eso, fíjese. Aquí el que siembra es Cristo. Ay, hermano, entonces aquí hay algo, fíjese, aquí hay algo interesante. Que aquí ya no solo siembra Cristo, sino que acá también siembra ¿quién? Satanás. Fíjese, que el Señor le reprenda, hermano, pero este también siembra. Este también siembra. Diga conmigo, a Satanás le gusta sembrar donde Dios ha sembrado. Esto me impacta, hermano, esto me impacta mucho, porque donde Dios siembra, a Satanás también le gusta sembrar. ¿Para qué? Para dañar, para torcer, para tergiversar lo que Dios ha sembrado. Para tergiversar, hermano, lo que Dios ha puesto, para dañar lo que Dios ha puesto. El padre de familia es el Señor. El sembrador es Cristo. El trigo, aquí el trigo ya no es la palabra. ¿Quién es el trigo? ¿Quién es el trigo? Los seguidores de Cristo. El trigo son los hijos de la luz, dice la palabra. Escúcheme. Escúcheme. Los hijos de la luz. No se distraigan. Los hijos de la luz. ¿Quiénes son los hijos de la luz? ¿O no dice eso? A ver, vamos de nuevo al 31, porque me están viendo raro ya. Ay, Dios bendito. Vamos a la palabra, porque ya me empezaron a ver mal. El que siembra la buena, en el 36, 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos. Ay, sí, yo estuve mal, está bien que me mire más. Los hijos del... Los hijos del reino. ¿Sabe por qué las parábolas tienen una secuencia específica? No es de gana que primero esté la parábola del sembrador, la obra del principio. Esta es la obra del principio. Y el trigo y la cizaña es lo que sucede después. Porque ¿quiénes son los hijos del reino? No son todos los cristianos. Perdóneme una cosa, pero no todos los cristianos son hijos del reino de los cielos. ¿Quiénes son los hijos del reino de los cielos? Los que han creído a la palabra. Esos son los hijos del reino de los cielos. Los que ya son salvos. Cuando la Biblia habla del reino de los cielos, está hablando de allá, de donde vamos a estar nosotros por la eternidad. A la iglesia les hacen repetir, declare conmigo, yo soy salvo. Y la iglesia, yo soy salvo. Y diga otra vez, yo soy salvo. Y yo soy salvo. ¿Será que por repetir ya vamos a ser salvos? No, no es por repetir. No es por decir, yo soy salvo, ya soy salvo. Me emociona un poquito. Y todavía sigo escuchando reggaetón, hermano.
Perreo cristiano. Perreo cristiano. ¿Qué es esa cosa, hermano? ¿Cómo se baila el perreo cristiano? ¿Alguien sabe cómo se baila el perreo? ¿Sabe alguien cómo se baila el perreo cristiano, no? Ay, Padre bendito. Y yo sé que me va a decir, alguien me va a decir, ese pastor es un exagerado. Sí, porque aquí hay gente que entiende pero no acepta. Obviamente no la acepta. Entonces, cuando dice que la semilla acá en el trigo y la cizaña son los hijos del reino, pero también hay los hijos de ¿quién? La cizaña, ¿quiénes son? No va a decir yo, cuidado. Los hijos de las tinieblas, me parece que dice, ¿no es cierto? Los hijos del mal. Padre bendito. Que ninguno esté aquí, hermano. Ese es mi deseo, que ninguno esté ahí. Ese es mi anhelo. Por eso le trato con cariño, hermano. Que ninguno esté ahí. Pero hay dos cualidades que tienen estos. ¿Cuáles son? Escuchen. Las dos cualidades de estos. ¿Cuáles son las dos cualidades? Ahí mismo está en la palabra. De manera que el que arranca la cizaña y quema en fuego, así será el fin del siglo. Enviará en el 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven. ¿De qué dice? Tropiezo y hacen iniquidad. Fíjese, dos cualidades. Los que sirven de tropiezo. Y segundo, los que hacen iniquidad. Wow. ¿Qué es ser de tropiezo? ¿Qué es ser de tropiezo? Cuando un pastor no predica la palabra, escuchen, cuando un pastor no predica y empieza solo a hacer fiesta tras fiesta y viaje tras viaje y paseo tras paseo en la iglesia para que la iglesia crezca, ese pastor está haciendo de tropiezo para que la gente no se salve. Cuando un pastor no reprende al pecador, ese pastor también puede ser un tropiezo para que ese pecador no se arrepienta. Alguien desea una cosa, que cuando un inconverso llega a la iglesia, escúcheme, cuando un inconverso llega a la iglesia y sale contento el inconverso, esa iglesia no ha predicado el verdadero evangelio. ¿Sí me escuchó lo que le dije? Cuando un inconverso, ¿qué queremos nosotros cuando alguien viene por primera vez a la iglesia? ¿Qué queremos? Que se sienta bien, ¿verdad? Que esté alegre, que esté contento. Entonces, como sabemos, hermano, que hay inconversos todavía que les gusta, entonces vamos con las canciones. No, sácame esa de Dios santo, Dios, pues sácame esa, pon otra. Pon esa de Despacito, versión cristiana. O vamos con otras canciones que la gente le guste, que la gente le entretenga. No puedo predicar de esto, ni de chiste, no voy a hablar de esto. Le voy a decir a la gente que Dios les va a prosperar, les va a dar más casa. Todo eso sí que tienen que firmar un cheque, tienen que dejar aquí. Y así van a ganarse el favor de Dios. Y así les va a ir bien y Dios les va a bendecir y Dios les ama mucho y Dios va a darles lo que ustedes desean y Dios les va a dar ese viaje que tanto están pidiendo y Dios va a dar y empiezo a adivinar de vida en vida y empiezo a... Cuando alguien que no conoce a Dios entra a una iglesia y sale contento, es que no se ha predicado el verdadero evangelio. ¿Por qué lo quisieron matar a Cristo? Porque cuando le iban a escuchar, dice que les ofendía la palabra que predicaba Cristo. ¿Sí o no? Una cosa es que yo le ofenda diciéndole groserías. Y otra cosa es que predicándole la palabra, usted se ofenda. Son dos cosas muy diferentes. Si yo le digo que los que creen aquí a la palabra son salvos y los que no han creído a la palabra no son salvos, aunque digan que Cristo murió en un madero, yo sé que más de uno se va a ofender.
Y yo sé que más de uno va a cerrar su corazón y va a decir, no, yo creo que soy salvo, yo creo que soy salvo porque yo he creído en Jesús. Pero lo que yo te estoy diciendo es que si no crees a su palabra, no has creído a nada. Si rechazas su palabra, has rechazado a Cristo. Otra cosa es que te cueste y digas, Señor, yo creo, pero me cuesta. Señor, ayúdame. Otra cosa es que tú le digas, Señor, perdóname. Señor, ayúdame porque todavía soy débil. Amén. Son dos cosas muy diferentes. Entonces Satanás siembra. Los que sirven de tropiezo. El esposo que conociendo la palabra, a propósito, no se levanta breve. Y su esposa le dice, por favor, tenemos que dormir temprano porque mañana hay iglesia, hay que ir a la iglesia, hay que ir a escuchar la palabra, hay que ir a alabar. Y el esposo no hace caso y sigue hasta de noche ahí viendo películas o haciendo cualquier cosa. Sabiendo, a propósito, lo hace. Los esposos y los padres que sabiendo que tienen que enseñar la palabra de Dios a sus hijos y no lo hacen y prefieren hacer otras cosas, son un tropiezo para sus hijos. Y sus hijos no van a llegar a conocer a Dios porque ellos no quieren que sus hijos conozcan a Dios. Pero sorpresa, son cristianos. Somos cristianos. Qué sorpresa tan grande. Y hemos creído en la cruz de Cristo. Qué sorpresa tan grande. Pero somos tropiezos. Incluso el apóstol Pablo decía, yo no quiero ser tropiezo para nadie en el Evangelio. Yo no quiero, decir el apóstol Pablo, que por mi culpa alguien tropiece. Así que voy a trabajar y no voy a vivir de los diezmos de la iglesia. ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque hay gente que tropieza con eso. ¿Qué estarán haciendo? ¿Ve? Tremendo baúl que han traído, Dios bendito. ¿Cómo llenarán eso de dinero? No, pues yo no puedo. Yo no puedo. Cuente las ofrendas, hermano, 5, 12 con 50. No es por sacarle en cara, escuche. Porque yo no he querido ser tropiezo para nadie. Y Dios provee de muchas maneras. Y estamos aquí 6 años, no gratis, hermano, estamos pagando el arriendo. Y gracias a Dios. Y a la gente que es agradecida con Dios y da sus ofrendas. Y el que no puede, no pasa nada, no sucede nada. Lo que le estoy diciendo es que Dios ha sido bueno. Pero hay gente que tropieza con todo, hermano. Y por cualquier cosa se ofenden y se apartan de Dios. Pero hay de aquellos que son tropiezos para los demás. Hay de aquellos. Jesús lo dijo, hay de aquel que sea tropiezo para uno de estos pequeños. Entonces fíjate que el enemigo también siembra lo suyo. También siembra lo suyo. ¿Quiénes son los que hacen iniquidad? ¿Qué es la iniquidad? La maldad. ¿Qué será ser inicuo? ¿Se ha escuchado esa palabra? Inicuo. El inicuo es el que una vez conoció lo bueno. Una vez conoció lo bueno y lo practicó y lo vivió, lo hizo, obedeció la palabra, pero después sencillamente decidió ya no obedecerla y empezó a hacer todo lo contrario a la palabra y ya no quiere volver. Ese es un inicuo, el que conoció el buen camino y ahora ya no lo conoce más. También viene de impío, el que un día fue piadoso, pero ya no lo es más. No sé si algún día volverá a ser piadoso, pero ya no quiere ser piadoso en el momento, en la actualidad. Esto habla del pecado repetido. Iniquidad habla de una forma de vida. ¿Quiere que le dé 2 ejemplos de inicuo? Judas era un inicuo. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. No se duerma, hermano, despiértese un ratito. Judas era un inicuo. Judas estaba tan cerca de Cristo, pero jamás creyó a su
palabra. Preste atención, no juegue con la niña, preste atención. Jamás creyó a su palabra. ¿Sabe? ¿Quiere que le dé otro ejemplo de un inicuo? Caín es otro inicuo. Lamentablemente, Caín. ¿Qué cosa? Que Caín tenía el privilegio de escuchar a Dios y hablar con Dios cara a cara. ¿Pero qué decidió hacer? Matar a su hermano. Él decidió matar a su hermano. Y aunque el padre vino y habló con él y le dijo, mira, el pecado te acecha para dominarte, pero tú puedes dominarlo. No le importó, hermano. No le importó. Siguió haciendo lo mismo. Decidió matar a su hermano y fue y mató a su hermano. Déjeme decirle una cosa. El trigo y la cizaña están ahí mismo, juntos. Están juntos. Y el Padre permite que estén juntos. El Padre permite que no sean separados. Pero llegará un día en el que van a ser separados, dice el Padre, y Él enviará sus ángeles. ¿Y qué recogerán primero? La cizaña primero la van a recoger. Van a tomar a todos esos cristianos que fueron cizaña y los van a mandar al fuego eterno, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque jamás quisieron creer en el mensaje del Evangelio. Porque siempre fueron tropiezo para sus familias, para sus casas, para que no busquen a Dios. Día de culto, domingo, hermano, no pelean, los esposos no pelean ni un solo día, hasta el sábado. Pero domingo de mañana se levantan con unas ganas de pelear, con unas ganas de discutir. Saben que hay culto el sábado en la noche, tienen que ponerse a orar, porque es una batalla espiritual, hermano. Tienen que estar anhelando, deseando. Se pelean los papás, ya ni los hijos van a la iglesia. Y pobres de muchos que toman eso como un estilo de vida, y así pasan meses, y así pasan años, y ya no se los ve más buscando a Dios. Ay, hermano, ¿sí se da cuenta lo duro que es el corazón del cristiano? ¿Ah? Nuevamente le pregunto, ¿a qué has creído? ¿A qué has creído? ¿A qué has creído? ¿Solo a esa cruz? ¿O has creído verdaderamente al Evangelio? ¿A qué has creído? No, y el sacrificio de Cristo en el madero es extraordinario, amén. Sí, yo lo sé, yo le doy gracias a Dios por eso. Porque sin eso no hubiéramos sido libres. Pero tengo que abrazar la palabra de Cristo. Entonces, fíjese, yo quiero darle un ejemplo aquí. ¿Se acuerda usted de Abraham? ¿Si se acuerda o no se acuerda? Amén. Abraham, ¿cómo se llamaba la esposa? Saraí. Saraí. Dios le dio una promesa a Abraham antes de ser Abraham, y a Sara a Saraí antes de ser Sara. Y Dios les dio una promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Voy a hacer de ti una descendencia grande. Te voy a dar un hijo. Tu esposa va a dar a luz. Vas a tener un hijo. ¿Qué hizo la serpiente? ¿Qué hizo el enemigo? Metió su mano ahí. Metió su mano. ¿Y qué pasó? Vino la esposa un día y le dijo, mira, Dios nos ha dicho que vamos a tener hijos, vamos a hacer una descendencia, pero dijo la esposa, Saraí, tal vez le dijo, no sea por medio de mí. Te voy a dar a mi esclava, le dijo, para que con ella tengas un hijo, y ese niño va a nacer en mi regazo, yo lo voy a tomar cuando nazca, entonces va a ser mi hijo, dijo. Porque así era la costumbre. Aunque el hijo nazca de una esclava,
si nacía en los brazos de la jefa, era su hijo. Pero dijo, tal vez sea así, tal vez pueda ser así. Entonces, ¿qué hizo? Fue Abraham y tuvo un hijo con la esclava y le nació un hijo. ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba el hijo? Ismael. ¿Era el hijo de la promesa Ismael? No era el hijo de la promesa. Pero algo pasó ahí. Algo sucedió ahí. Y déjame decirle una cosa, que cuando Dios tiene un propósito en tu vida y cuando Dios te empieza a trabajar para algo, ¿quién crees que siempre está ahí para sembrar lo que Dios no ha sembrado? Para dañar lo que Dios está haciendo. Satanás, los demonios. Dios te da una promesa. Dios te muestra su propósito. Dios te muestra su plan. Pero el enemigo está ahí, hermano. Pero ¿por qué Abraham, siendo lo que era, por qué permitió que Satanás sembrara en él, en su casa, en su familia, lo que no debía ser sembrado? ¿Por qué? ¿Por qué? Diga conmigo, por falta de paciencia. Diga conmigo, por falta de aprender a sufrir. Por causa de Él, por causa de Cristo. Nos desesperamos, nos angustiamos, nos desesperamos, hermano, perdemos la paz, perdemos el gozo, ponemos nuestra mirada solo ahí hasta donde llegan nuestros ojos y pensamos que no va a haber más, que se va a acabar todo. Y es ahí cuando el enemigo mira el momento adecuado para sembrar lo que no viene de parte de Dios. Entonces a Abraham le nació un hijo, Ismael. Y Dios le dijo, no es así, yo no le voy a dar descendencia así. Ese no es, dijo. Yo te di mi palabra de que tu esposa va a dar a luz y tu esposa va a dar a luz. ¿Y cuál nació? Isaac. Ese es el hijo de la promesa. Me parece que es así. Ese es el hijo de la promesa. Isaac, ese, pero ya pasó algo. ¿Nació quién? Ya hubo un Ismael, hermano. ¿Y quién iba a quitar eso? Nadie, hermano, nadie lo iba a quitar. Présteme atención. O sea que hay cosas en la vida, hermano, que tú puedes hacer en tu desesperación, en tu afán, en tus fuerzas. Y hermano, y eso te va a causar problemas. Pero nadie va a quitar ese sufrimiento. ¿Por qué se están peleando los palestinos y los judíos? ¿Por qué se pelean? Se están peleando por el mismo territorio. Porque estos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y estos dicen, nosotros también somos hijos de Abraham. Y estos dicen, la tierra nos pertenece a nosotros. Y estos dicen, no, la tierra nos pertenece a nosotros. Hasta el día de hoy se están matando por causa de un pedazo de tierra que supuestamente le pertenecía al uno o le pertenecía al otro. ¿Debió pasar eso? ¿Debió suceder? No debió suceder. No debió suceder. Y cuando estuvieron aquí, ¿qué dice que había? ¿Qué había aquí entre estos dos? En la casa de Abraham, cuando estaban los dos juntos, ¿qué había? Guerra. No había paz. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Deja que Isaac salga de tu casa para que haya paz en tu casa. Diga conmigo, mientras haya desobediencia, no hay paz. No hay paz. Ahora diga conmigo, cuando hay desobediencia, el enemigo siembra. Pero las consecuencias las pago yo. Eso es así. Tienes que caminar este caminito, tienes que recorrer este camino,
Pero en ese camino, escuchen, en recorrer este camino tú empiezas a dudar, empiezas a asustarte, empiezas a desesperarte y empiezas a tomar decisiones. No, es que ¿qué hago? Voy a hacer esto, voy a hacerlo de acá, voy a hacerlo de allá, voy a hacerlo de allá, y después terminas tu vida emproblemado, sin paz, sin gozo, sin alegría. Y bueno, que en algún momento entiendas o entendamos y dejemos de desobedecer la palabra de Dios. Pero si no entendemos, vamos a vivir toda nuestra vida en ese estilo, en esa forma. Ismael e Isaac no pueden estar juntos. Dígale al que está al lado suyo: Ismael e Isaac no pueden estar juntos. No puedes tener desobediencia, dígale, no puedes tener desobediencia y la promesa de Dios. No se puede. Entonces yo soy cristiano, yo he creído al Evangelio. Haz lo que hizo Zaqueo. Si has creído, has creído. Nadie tiene por qué obligarte a obedecer la palabra. Eso debe salir de tu corazón. Eso debe salir de tu vida. El pastor no tiene por qué estarle diciendo, hermanos, si alguno no está casado, cásese. No. El pastor no tiene que estar diciendo, hermanos, por favor, dejen de criticar las unas hermanas criticando a las otras hermanas. Gracias a Dios aquí todavía no se ha dado eso. El pastor no tiene que andar diciendo, hermanos, por favor, esposos, ayuden a sus esposas en casa. El pastor no tiene que, hermano, no, el pastor no tiene que estar llamando la atención, hermano, como niños. Porque no nos gusta que nos llamen la atención, ¿verdad? ¿Sí o no? No nos gusta que nos llamen la atención. ¿Es así o no es así? Es así, no nos gusta. Pero hermano, necesitamos muchas veces que nos digan lo que no estamos haciendo bien. Entonces, fíjese que Abraham tuvo que pagar esas consecuencias. Adán y Eva, si lo vemos en el mismo caso, ¿qué les dio Dios a Adán? Les dio un propósito, les dio un lugar. ¿Y quién metió la cizaña ahí? La serpiente. Metió sus manos ahí. Las consecuencias, ¿quién las pagó? Adán y Eva. Fueron sacados del huerto, fueron echados. Ahora sí digo, trabajarás y comerás con el sudor de tu frente. Darás a luz con dolores. Las consecuencias nadie las quita. Si tú, hombre casado, decides desobedecer la palabra de Dios y buscar otra mujer y tener hijos fuera de tu matrimonio, eso te va a traer problemas en un futuro. ¿Quién va a pagar las consecuencias? Nadie más. Nadie más que tú. Si tu esposa vives resentida con tu esposo y todo el tiempo vives metiéndole cizaña en el corazón a tus hijos acerca de tu esposo, y aunque son esposos y sigues metiendo cizaña y metiendo cizaña, ¿quién va a pagar las consecuencias? La familia, la casa. O perdonas o no perdonas, o amas o no amas. Pero no hay nada peor que estar como Judas, abrazando a Cristo, comiendo del plato de Cristo y después entregarlo. Alguien me decía, no sé, dice que si estar o no estar con mi esposo, es que no puedo perdonarlo. Y cada momento, cada rato le vivía recordando que algún día le engañó. Entonces yo decía, o perdonas o no perdonas, pero decídete de una vez. Porque mientras haya desobediencia no hay paz. No hay paz. Amén. Entonces sí se da cuenta, hermano, de esta. Esto es el inicio, pero esto viene después. Ya aquí, ya son los hijos del reino. Esto ya está después, es lo que le sigue. Y dentro de lo que sigue, ahora ya no solo siembra Cristo, sino que también Satanás siembra. Y a Satanás le encanta sembrar donde hay un corazón desobediente a la palabra. Pero cuando yo, hermano, me intereso por obedecer a Dios, yo soy sincero con Dios y le digo, Señor, soy débil todavía, ayúdame tú. Señor, no dejes que mis pies tropiecen. Señor, enséñame a caminar. Entonces el Señor te lleva a una iglesia donde tú vas a aprender a caminar, vas a aprender
¿verdad? Cambias tu círculo social, ya no es el mismo vocabulario, ya no es las mismas actitudes, ahora ya es otro ambiente. Entonces tú vas aprendiendo la palabra, vas aprendiendo el ejemplo de los ministros, vas aprendiendo cómo se sirve a Dios. Dejas que el Señor te guíe, que el Señor te lleve. Eso es todo. ¿Qué más tengo que hacer? Sigue el ejemplo de los ministros que aman a Dios. Sigue el ejemplo de los ministros que temen a Dios. Nada más. Sigue el ejemplo. ¿Cómo aprendes a hablar? Marcita, ¿cómo aprendió a hablar? Escuchando hablar a los demás, a los que ya saben hablar. ¿Sí o no? Amén. Es algo tan, hermano, natural que se da, que solo escuchamos y vamos repitiendo. ¿Se da cuenta cómo el cristiano crece? ¿Cómo el cristiano se desarrolla? No tienes que ir a un instituto bíblico para aprender a ser un cristiano. Un cristiano aprende a ser cristiano caminando con cristianos, siguiendo el ejemplo de los cristianos que aman a Dios. Es nada más que eso. Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda acerca de esto? ¿No? Póngase sobre sus pies. Cierra sus ojitos ahí, por favor. Abrace a su familia, si está al lado su esposa, su esposo, abrace a su familia. Abrace a sus hijos. Tómelos de la mano. Y dígale, Padre, gracias. Un día más, Señor, tú nos has traído a esta casa. Nos has traído a este lugar, a esta casa de oración, Señor, a esta casa donde escuchamos tu palabra. Para escuchar, Señor, para oír. Y hemos puesto todo delante de ti. Y estamos delante de ti, Señor. Padre, hemos creído. Sabemos que hemos creído. Sabemos, Señor, que hemos creído al Evangelio. Que hemos creído, Señor, que tú viniste y moriste por los pecados. Que tú viniste y tu sangre nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Sabemos, Señor, que tú moriste por nuestros pecados, por nuestra causa, y llevaste nuestros pecados a ese madero, Señor, entregaste tu vida. Pero antes de entregar tu vida, tú predicaste. Antes de ir a ese madero, tú enseñaste, tú hablaste. Y muchos te despreciaron. Y muchos te dieron la espalda. Algunos iban solo a escucharte, Señor, solo para criticarte. Algunos iban a escucharte solo para tener de qué condenarte, de qué juzgarte, para entregarte. Algunos te iban a escuchar sencillamente porque querían burlarse nada más. Ay, pero había otros que iban a escucharte y se sentaban a tus pies, así como María se sentaba a los pies del Señor y escuchaba y escuchaba y aprendía y creía y deseaba más y deseaba oír y deseaba estar a los pies del Maestro, a los pies de Cristo. Pero habían otros que iban y deseaban aprender, como esos discípulos que cuando Cristo entraba a la casa se acercaban y le decían: Señor, explícanos, Señor, dinos, porque no entendimos lo que dijiste, porque no entendimos lo que escuchamos afuera, ahora aquí adentro, en comunión, en intimidad contigo. Señor, explícanos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ello? Así también hubo un hombre que le dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Antes de morir en ese madero, Cristo predicó, iglesia. Cristo habló. Cristo enseñó. Y ¿sabes qué? Mucha gente fue salva. Así como aquella mujer
que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sanada. Y cuando Cristo la vio, le dijo, tu fe te ha salvado. Así como aquel centurión que le dijo, Señor, no es necesario que entres en mi casa, porque soy indigno de que entres en mi casa, pero envía tu palabra, porque yo conozco y reconozco que tú tienes la autoridad. Solo envía tu palabra y mi siervo sanará. Y el Señor dijo, no he visto fe tan grande en todo Jerusalén como en ese hombre. ¿Entiendes tu iglesia? ¿Entiendes tu iglesia? Tienes que creer, iglesia, tienes que creer a su palabra, tienes que creer a su mensaje. Ya no resistas tu corazón, iglesia. Ya no endurezcas tu corazón. Nadie tiene por qué obligarte a obedecer la palabra. Eso tiene que nacer de tu corazón. Tiene que nacer de ti. Tienes que amar su palabra. Cuando yo amo su palabra, yo me pongo a mirar lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo, e inmediatamente yo digo, Señor, ayúdame, porque estoy mal, estoy desobedeciéndote. Dame las fuerzas, porque quiero obedecerte, porque quiero caminar contigo. Cuando tú empiezas a desobedecer su palabra, inmediatamente, todos los días de tu vida, porque fallamos, porque pecamos, porque todavía nos equivocamos, pero todas las noches cuando llegas a tu casa, tú doblas tus rodillas y le dices, Señor, perdóname, porque hoy volví a mentir, porque hoy volví a hablar mal, porque hoy volví a hacer esto. Yo sé, Señor, que mañana tengo otra oportunidad para obedecerte. Y así todos los días de la vida del hombre, del cristiano, se convierte en un constante volver a obedecer la palabra, en un constante arrepentimiento. Por eso dijo Cristo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que todo el tiempo están necesitando de su palabra, de su amor, de su perdón, de su gracia. Bienaventurados los que reconocen su necesidad de Él. Yo no quiero ser tropiezo para nadie, diga el Señor. Yo no quiero ser tropiezo para nadie. Perdóname, Señor, cuando soy tropiezo para mi casa, para mi familia. Perdóname cuando soy tropiezo, Señor. Padre, perdóname. Perdóname cuando escucho tu palabra y cierro mis oídos. Y cierro mi corazón, sabiendo que tu palabra es verdad, sabiendo que tu palabra es vida eterna, sabiendo que tu palabra no miente. ¿Cuántos pueden reconocer en esta mañana, iglesia, que el Señor no se equivoca? Que el Señor no miente, que el Señor no se equivoca. Y si yo reconozco que el Señor no se equivoca, también reconozco que yo me equivoco, que yo como hombre sí me equivoco. Entonces yo reconozco que necesito obedecer su palabra. Levanta tus manos a los cielos, iglesia, levanta tus manos. Levante sus manos a los cielos. Y dígale, Padre Celestial, yo creo, Señor, que tú enviaste a tu Hijo. Repita conmigo, que tú enviaste a tu Hijo a morir por mis pecados. Yo creo, Señor, que Cristo murió en un madero y resucitó al tercer día. Ahora, Señor, yo decido creer en ese evangelio, en las enseñanzas de Cristo. Yo decido creer, Señor, en lo que Cristo vino a enseñarme. Dame las fuerzas para obedecerlo. Dame las fuerzas, Señor, para entregarme completamente. Dígale, dame las fuerzas, Señor, para vivir en la palabra.
En el nombre de Jesús. Te lo ruego, bendito Dios. Y te doy las gracias. Mi casa la pongo delante de ti. Mi familia lo pongo delante de ti. No solo quiero ser cristiano, quiero amar a Cristo. No solo quiero ir a una iglesia, quiero amar a Cristo. No solo quiero cantar canciones repetidas, quiero amar a Cristo. Oh Señor, revélate a mi vida, dígale. Oh mi Cristo, ven a morar en mí. Oh mi Cristo, ven a morar en mi casa. Ven a morar en mi familia. No solo quiero ser cristiano, quiero amar tu palabra. Quiero amar a Cristo. Quiero amar al Padre. Quiero amar al Santo Espíritu de Dios. Quiero amar tu palabra. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí. Dame la fuerza. Guíame, Señor. Porque no quiero volver atrás. Porque no quiero, Señor, regresar al lodo de donde tú me sacaste. Porque no quiero regresar al fango de donde tú me encontraste. Yo quiero servirte. Hubo un hombre, iglesia, que estaba endemoniado. Y cuando Cristo lo liberó, dice que este hombre estaba cuerdo, estaba sanado, estaba librado. Y este hombre se subió a la barca donde Cristo se iba y le dijo: Señor, yo te voy a seguir a donde tú te vayas. Yo quiero seguirte, yo quiero estar donde tú vayas. Y el Señor le dijo: la forma en la que tú me vas a seguir y me vas a obedecer es quedándote en ese pueblo y predicando la palabra. Lo que el Señor ha hecho por ti, háblalo, dilo, predica, testifica de su grandeza y de su misericordia. Y este hombre dijo: amén, Señor, lo voy a hacer. ¿Te das cuenta, iglesia, lo que es creer en Cristo? Si te das cuenta que ya no haya doblez en tu corazón, iglesia, que ya no haya doblez. Entrega tu corazón al Señor. Entrega tu corazón. Entrega tu corazón al Señor. Y dile: Señor, yo quiero amarte con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente. Yo quiero amarte. Y ya no quiero poner excusas. Yo quiero amarte nada más, en todo momento. ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con Cristo? Puede pasar adelante. Yo quiero orar por él. ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor? ¿Hay alguien que quiera decirle: Señor, yo te he fallado, te reconozco mi debilidad, Señor? Te he fallado, Señor, muchas veces y me he olvidado, Señor. Lo que tú has hecho en mi vida. Levante sus manos. Ay, si me olvido de tu propósito, me olvido de ti, Señor. Tantas veces, Señor, he fallado. Tantas veces, pero tu gracia es tan grande. Tu amor es tan grande, tu misericordia es tan grande, tu bondad. Ay, abasía, sí, abalay. Nadie los arrebata de mi mano, dijo el Señor. Así, amalaya. Nadie los arrebata de mi mano. Yo conozco mis ovejas, dijo el Señor, y mis ovejas me conocen a mí.
Y no seguirán a otro pastor, dijo, sino que a mí me seguirán. Eso dijo Cristo, el buen pastor. Ay, amada mía. Yo me acerco a ti, dígale. Yo quiero volver a ti, dígale, Señor. Yo quiero volver. Ay, vacía, anda. Ay, para eso fue la cruz, dijo Cristo. Para eso fue ese madero, para eso fue. Para que puedan volver a mí las ovejas del Padre. Para que puedan regresar. Porque antes tenían que hacer un sacrificio. Tenían que matar un cordero, pero ya el cordero ha sido muerto. Dígale, yo me acerco por Cristo, porque Él salió a buscarme, porque Él salió a buscarme, Él salió a buscarme, porque yo me fui lejos de su casa, pero Él salió a buscarme. Y fue tan grande su amor que no paró hasta encontrarme. Ay, amasía. Y amará, amasía. Él salió a buscarte. Él salió a buscar las ovejas perdidas del Padre. Y hay sangre todavía que se derrama sobre aquellos que vuelven al Señor, sobre aquellos que se arrepienten, sobre aquellos que le buscan. Su sangre que perdona todo pecado. Dígale, Señor, yo vuelvo a ti. Yo regreso. Perdóname. Enséñame, Señor. Enséñame a abrazar tu palabra. Enséñame a abrazar tu palabra. Enséñame a obedecer. Ya no quiero que me estén diciendo lo que tengo que hacer. Ya no quiero que me estén obligando a obedecer. Yo quiero ser como Zaqueo. Yo quiero ponerme de pie y decir, Señor, no más. Ya no más. Ya no más. Ahora, Señor, hasta el día de hoy fui Zaqueo, desde hoy ya no más. Ya no más. Qué alegría que había en el corazón de Zaqueo. Qué alegría que había en el corazón de Cristo. La salvación ha llegado a esta casa. Ay, así, amado. Ya no más. Ya no más iniquidad. Ya no más correr fuera de Él. Ya no más ir lejos de Él. Ya no más caminar lejos de su palabra. Ya no más caminar fuera de su palabra. Que mis pies ya no vayan lejos de ti. Que mis pies ya no vayan fuera de tu palabra. Afírmame. Dígale, Señor, establéceme. Señor, afírmame en tu palabra. Que tu palabra se haga vida en mí. Que tu Santo Espíritu me gobierne. No quiero hacer tu voluntad, sino la tuya. Fortaleza de cansada eres tú. Dígale. Refugio en medio de la tempestad. Bienaventurado el varón que busca refugio. No será jamás habernos dado. Fortalézcame.
que sea tu deseo, que sea tu ruego. Fortaléceme, hazme fuerte en ti, quita toda debilidad que hay en mí. No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Fortaleza del cansado eres tú. Yo soy el que limpia todo pecado, dice el Señor. Yo soy el que borro el pasado, dice el Señor. Obedece mi palabra, no te apartes. Ay, ahora sí. Recibe en el nombre del Señor. No dudes. Ay, ahora sí. Aleluya. Me refugio en ti. Señor, me refugio en ti. Oh Dios, me refugio en ti. Señor, diga conmigo, no regresaré a tierra de esclavitud, donde tú me encontraste perdido, Señor. Yo no voy a regresar. Yo no voy a volver allá, Señor. Pero mis fuerzas son débiles. Mi humanidad es débil, Señor. Por eso mi oración a ti, mi clamor, es que tú me sostengas. Es que tu mano me sostenga. Es que tú me fortalezcas. Es que yo pueda amarte. Porque no sé amarte. Es que tú me enseñes a amarte, que tú me enseñes a amar tu palabra. Yo quiero ser como aquel que estaba en esa mesa y tú le dijiste, sígueme, y dejándolo todo te siguió, dejando a aquellos que dejaron las redes y dejándolo todo te siguieron. Así quiero ser yo. Ya no quiero poner excusa, ya no quiero poner pretexto. Oh Señor, yo quiero obedecerte. Pero mis fuerzas me faltan. Por eso mi clamor es, Señor, fortaléceme. Porque no quiero fallar. Porque no quiero volver atrás. Fortaléceme, Señor. Fortaléceme. Dame de tu espíritu. Aleluya. Ay, amasía. El Señor no desprecia un corazón humillado. El Señor no desprecia un corazón contrito. El Señor no desprecia un corazón que se humilla y que le reconoce y que le desea y que le busca y que reconoce sus fallas y sus faltas, pero que también reconoce su gran misericordia. Fortaléceme en ti, Señor. Jamás
Refúgiate en Él, iglesia. Refúgiate en Él. Él salió a buscarte. Y nadie te va a amar como Él te ama. Nadie te va a amar como Él te ama, iglesia. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás, iglesia. Cuando sientas que tus fuerzas te fallan, dobla tus rodillas y canta este cántico. Cuando sientes que tus fuerzas te fallan, inclina tu mirada al Señor y búscale desesperadamente. Cuando veas que tu corazón te engaña, dobla tus rodillas y dile: Señor, no quiero volver atrás. Él extendió su mano, Él me tomó de las muchas aguas, dice el salmista David, y me sacó a un lugar espacioso. Se apiadó de mí y me libró. Cuando me asaltaron mis enemigos, aquellos que eran más fuertes que yo, aquellos que me ganaban en fuerza, dice, y está hablando de su pasado, está hablando de aquellas cosas que son más fuertes, pero invoqué al Señor y Él fue mi ayuda. Invoqué al Señor y Él me libró de mis enemigos, de aquellos que eran más fuertes que yo. El Señor me libró. Así mismo en tu vida, iglesia. Así mismo en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Que la paz de lo alto repose sobre ti, iglesia. Que la paz, que el Santo Espíritu de Dios te guíe. Que el Santo Espíritu de Dios te cubra. Por cuanto le has buscado y por cuanto en Él has confiado y has buscado su ayuda, Él también te librará. En el nombre